Representante a la Cámara, Catherine Miranda, bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Gracias por acompañarnos. Pablo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. La he visto muy activa, representante, con el tema de los bombardeos o el bombardeo que se dio en Guaviare, en el que está confirmando Medicina Legal fallecieron 7 menores de edad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, realmente es una tragedia lo que está pasando en nuestro país y esto es crónica de una muerte anunciada, Pablo. Cuando el gobierno Gustavo Petro recibió el país, nosotros estábamos hablando que en el 2022 la Defensoría presentó una cifra de 30 menores de edad reclutados por grupos armados al margen de la ley. Hoy estamos hablando que en el 2024 los reclutados fueron 463 niños. Estamos hablando de un incremento de 1.443% bajo el gobierno de Gustavo Petro. Pues obviamente lo que se tenía que esperar es que ante un bombardeo iban a caer niños porque estos criminales, los cuales han sido amparados con la ley de paz total y con esta política de paz total, pues los ponen de carne de cañón, pero adicionalmente la incoherencia de este gobierno, porque yo recuerdo que el senador Gustavo Petro en su momento condenaba rotundamente cualquier tipo de bombardeo donde estuviesen menores de edad, porque sin lugar a dudas viola todos los protocolos del derecho internacional humanitario, y hoy lo vemos justificando el asesinato de 7 menores. Siete menores que son civiles, que son niños, que son víctimas del conflicto armado, y hoy vemos justificando a Gustavo Petro este crimen de Estado, y utilizo las palabras que en su momento el presidente Gustavo Petro utilizó cuando sucedió un caso muy similar, donde salió un ministro de Defensa, el ministro Botero, en el gobierno del presidente Iván Duque. Claro que sí. Una cosa de forma y seguimos con el fondo. Esa cifra de más de 400 niños reclutados, ¿de quién es esa cifra, representante? Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo. Representante, cuando pasó lo que pasó en medio de los bombardeos con los menores de edad, justamente en el que era el ministro Botero y hubo una moción de censura, ¿cuál era su opinión en ese momento? ¿Usted qué decía en ese momento? Exactamente la misma que tengo ahora, que cuando se va a bombardear, pues, cuando se va a realizar cualquier tipo de acción militar en contra de grupos armados, usted tiene que tener unos principios fundamentales y los tiene que respetar: el principio de distinción, el principio de precaución y el principio de proporcionalidad. Al principio es, usted tiene que distinguir en todo momento entre combatientes y civiles. El hecho de que un niño sea reclutado por un grupo armado no deja de ser un civil y no deja de ser una víctima. Entonces, este niño tiene carácter civil, no de combatiente. El Estado colombiano tiene que velar y resguardar la vida de los civiles y más de esta población tan vulnerable como son los niños en el combate. Si hay niños reclutados forzosamente, son civiles protegidos, y así lo dice el derecho internacional humanitario. Si existe duda razonable, como lo está diciendo Gustavo Petro en el último trino, que vi que decía que era una información que no era completa y se implicaba riesgo, utilizo las palabras de Gustavo Petro. Ante la duda razonable sobre presencia de civiles, el ataque no puede realizarse. Entonces, digamos, y así puedo ir con cada uno de los principios si usted quiere, pero digamos, no es posible que en su momento el senador Gustavo Petro apoyaba la moción de censura del entonces ministro Botero, y el presidente Duque en su momento fue responsable, asumió la responsabilidad política y retiró del cargo al ministro Botero. Hoy a mí me asombra y me parece absolutamente terrible, inaceptable, y puedo utilizar el término vergonzoso, que Gustavo Petro hoy esté justificando el bombardeo a un campamento cuando habían 7 menores de edad allí. Y tal vez más porque otros fueron, digamos, capturados. Claro, usted está anunciando desde la Cámara de Representantes una moción de censura para el ministro Pedro Sánchez. Sí, sin lugar a dudas. Así como la promovimos en el momento de Iván Duque, la promovemos en el momento de Gustavo Petro. Bastante curioso, ¿sabe, Pablo? Los hechos muy similares y sobre todo en el mismo departamento, en Guaviare.
Entonces, creo que la coherencia nos obliga, así como le hicimos la moción de censura al ministro Botero, lo correcto y lo justo es hacerle la moción de censura también al ministro Pedro Sánchez, porque hay varias cosas que no cuadran, Pablo. Una, los informes de inteligencia nos dicen a nosotros que llevaban 20 días detrás de esta estructura criminal. Nos dicen también que hubo un gran despliegue de inteligencia para poder tomar la decisión del bombardeo, pero oh, sorpresa, Gustavo Petro trata de justificar el ataque diciendo que fue de un momento para otro, que iban a hostigar a 20 soldados que se encontraban al frente. Entonces no sabemos en este momento quién miente. Lo único que es cierto es que hay 7 menores de edad asesinados, que el incremento de reclutamiento forzoso en nuestro país ha aumentado de manera indiscriminada y que si bien hay una culpa enorme y gigante y la principal por parte de los grupos armados que están reclutando menores de edad, también hay una responsabilidad del Estado colombiano y particularmente del gobierno de Gustavo Petro con su fallida paz total, donde se ha demostrado en innumerables ocasiones, no solamente con las violaciones a cese a fuego, sino también por las cifras del incremento de homicidios, del incremento de miembros de fuerza pública asesinados, extorsiones, secuestros, que la paz total fracasó. El gobierno insiste dándole gabelas a estos criminales, se han fortalecido, han aumentado la presencia militar en el 71% del territorio de nuestro país. A mí me parece increíble, Pablo, por ejemplo, que el Clan del Golfo hoy esté un 55% más fuerte de cómo recibió Petro el gobierno. El ELN se ha incrementado en un 23% y las disidencias en un 30%. Y esto es gracias a las políticas flexibles que Gustavo Petro ha tenido con los criminales. Tengo una pregunta final. Hoy el presidente, justificando el bombardeo, dice que si él no hubiese tomado esa decisión, hubieran emboscado a más de 20 jóvenes soldados allí en Guaviare. ¿Qué piensa al respecto? Creo que es completamente falso, que se está tratando de justificar, porque una cosa es lo que dice él en Twitter y otra cosa son los informes de inteligencia que presenta pues, el Ministerio de Defensa, donde dicen que llevaban 20 días tratando de encontrar exactamente el campamento, haciendo la inteligencia militar a este lugar. Hay otra cosa, Pablo, que me parece absolutamente grave, y es que en el momento del bombardeo, el ministro de Defensa aseguró que no había menores de edad. Entonces, no hubo una distinción, no se respetó el principio de precaución de verificar efectivamente la naturaleza del objetivo militar. No se podían ejecutar este tipo de operaciones que pudiesen causar muerte a los civiles excesivas, como es el caso que estamos hablando de 7 menores de edad, y no hubo un cálculo efectivo de alternativas tácticas con menos daños. Eso es lo que exigen los protocolos que se tienen que cumplir y que le hemos exigido a todos los gobiernos que cumplen, y hoy el presidente Gustavo Petro no está cumpliendo. Por eso tiene que ir a moción de censura el ministro. Yo espero genuinamente que el Congreso de la República, pero sobre todo la bancada del pacto histórico que promovían este tipo de mociones de censura en otros gobiernos, acompañen mi moción de censura si son coherentes y correctos con la situación que hoy está viviendo de seguridad el país. Representante, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio en Noticias Caracol en Vivo, por estos minutos con nosotros. A usted muchísimas gracias. Muy bien, antes de ir con lo que dice la defensora del pueblo, vamos a ver el pronunciamiento de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ha trinado, ha posteado a propósito de este bombardeo registrado en el país. Ella es Astrid Cáceres, que dice: con profundo dolor lamento cada muerte de un adolescente en la guerra que no les pertenece. Ya lo habíamos dicho en Guaviare y lo hemos repetido en el Cauca, donde la Jaime Martínez y las Mortisco creen que entre 15 y 17 años pueden vincularlos, y lo repetimos en cada mesa de paz donde participamos. Lo primero es sacar a los niños de filas armadas y del uso
y la utilización. Vamos con el más reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro a propósito justamente de esto que está pasando en el país. Dice el presidente Gustavo Petro, ahí lo tenemos en pantalla: en la medida que el porcentaje de menores en reclutamiento forzado sea alto, sí puede ocurrir muerte de menores en combate, justificando, por supuesto, este bombardeo. Dice el presidente: en las 12 acciones de bombardeo que he ordenado en mi gobierno, he pedido el máximo de inteligencia para evitar muerte de menores y lo he hecho sobre la base de neutralizar mandos justamente de narcos. Vamos entonces a esta hora con el pronunciamiento de la defensora del pueblo, ella es Iris Marín, que ha hablado sobre el tema. Las fuerzas militares desarrollaron una operación en el Guaviare en contra de las disidencias de Iván Mordisco, en la cual se confirmó el fallecimiento de 6 menores de edad, entre muchas otras personas que murieron, así como hay otros 4 cuerpos recuperados que no se han identificado. Al respecto, la Defensoría quiere enfatizar: primero, ningún menor de edad reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren adolescentes o menores de edad que hayan perdido su estatus de civil porque se convirtieron en combatientes, es decir, que tienen funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque directamente. Las fuerzas militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los menores de edad, que aun cuando hayan sido reclutados para participar en las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar, que está estrictamente limitada, así como el interés superior de la niñez. Estos principios, respaldados por la jurisprudencia internacional, obligan a evaluar cuidadosamente los medios y los métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios. El principio de necesidad militar se predica también de los combatientes, especialmente si se trata de menores de edad, y tiene un propio juicio. Está prohibido causar más muertes o lesiones de las que sean estrictamente necesarias. La fuerza no puede ser excesiva con relación a lo que resulta necesario para alcanzar un objetivo, aunque éste sea legítimo. Surge entonces la pregunta: en el caso concreto, ¿podían haberse empleado otras modalidades de operación militar capaces de alcanzar la misma ventaja militar con un daño significativamente menor? En segundo lugar, el reclutamiento forzado es una infracción grave del derecho internacional humanitario. Está categóricamente prohibida tanto en nuestro ordenamiento constitucional como en el derecho internacional público. En particular, por el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, que específicamente establece una protección especial y reforzada para los menores de edad en los contextos del conflicto armado, prohibiendo expresamente su participación en las hostilidades y cualquier utilización por parte de los grupos armados. Por consiguiente, la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutan,